Autorización. Y profe, muchas gracias. Entonces, les decía que ahí hay un orden. Miren, fascículo gracilis, fascículo cuneatus, fascículo espinocerebeloso posterior, espinocerebeloso anterior, espinotalámico lateral, que lleva dolor y temperatura, espinotalámico anterior, que lleva presión y tacto. Listo. Este es el fascículo corticoespinal no cruzado y este es el corticoespinal cruzado. Entonces, lo que ustedes ven ahí son la C cervical, la T torácica, la L lumbar y la L sacra. Entonces, miren que siempre tiene una organización. Y luego lo que ustedes ven acá, la P es proximal, la D es distal, la E es extensor y la F es flexor. Entonces los músculos se organizan así, dependiendo del nivel en que están. Entonces aquí vemos la entrada de las raíces nerviosas. Aquí está el ganglio sensitivo. Se llegan a través de la raíz posterior a la neurona sensitiva del asta posterior y se comunican con las neuronas del asta anterior o pasan la información al otro lado para subir por el otro lado. Entonces yo puedo hacer varias cosas. La información puede llegar sensitiva y subir por el mismo lado, o llegar y generar una conexión con el nervio del mismo lado, la parte motora. Esto es lo que genera el reflejo. Yo le pego a usted con el martillito en la pierna, viene por aquí la parte sensitiva, no necesita subir, sino que sale por el nervio motor del cuádriceps y entonces contraigo el cuádriceps. Ah, viene la vía espinotalámica, entonces viene por acá, se decusa y sube por el otro lado, o dependiendo de la sensación, sube por el mismo lado. Entonces, todas estas vías son vías sensitivas. Miren que las que descienden son motoras, entonces se comunican con las neuronas del asta anterior, que son las neuronas motoras. Entonces, aquí vemos lo mismo, la vía aferente, neurona sensitiva, neurona de asociación y neurona motora. ¿A dónde va? Al efector, que es el músculo. Bueno, entonces, cuando uno habla de todas estas cosas, pues obviamente está hablando de estructuras que llevan información. Entonces hablemos un poquito de qué es la sensación. ¿Qué es una sensación? Es la toma de conocimiento consciente o subconsciente de cambios en el medio externo o en el medio interno. Tengo sensación de hambre, es interno. Tengo sensación de frío, es externo. Y la percepción es la interpretación consciente de las sensaciones que están producidas en su mayoría por la corteza cerebral. Entonces yo digo, uy, tengo frío, tan parecido como cuando estaba en el Nevado del Ruiz. Así usted lo percibe. O yo digo, está, el olor que estoy percibiendo es muy similar al de la finca de mi mamá. ¿Listo? Entonces la percepción es la interpretación consciente de las sensaciones producidas y esta percepción se hace en la corteza cerebral. Y aquí hay una serie de neuronas que están encargadas de eso. Entonces nosotros hablamos de sistema nervioso sensorial. El sistema nervioso sensorial, vamos a tener que ver con esto, sistema nervioso central, encéfalo, aquí no es cerebro, sino que es encéfalo y médula espinal. Sistema nervioso periférico, que es el sensorial, que es lo que estoy hablando. El sensorial es aferente y hay dos tipos de sensorialidad, la somática y la visceral. La otra parte motora la vamos a ver más adelante. Entonces hablemos de las sensaciones somáticas. ¿Cuáles son las sensaciones somáticas? El tacto, la temperatura, el dolor y la propiocepción. Si ustedes le ponen lógica al asunto, estas son las vías que yo mencioné hace un momentico en la médula espinal. Y las sensaciones táctiles están relacionadas con tacto, con presión, con vibración, con comezón y con cosquilleo. Listo, nosotros a esto a veces le decimos prurito, sensación de rasquiña, comillas. Entonces esas son las sensaciones somáticas, táctil, o sea, tacto, temperatura, dolor y propiocepción. Y las táctiles, disculpen, son el tacto, la presión, que es el tacto sostenido, la vibración, cualquiera que tenga un celular sabe eso, la sensación de rasquiña, el cosquilleo, comezón y cosquilleo. Profe, Sí. ¿podrías volver la diapositiva un momentico? Ahí, La otra. ahí, Sí, sí, es esto. perfecto.
Ya, profe. Bueno, entonces, para que yo pueda transmitir esta información sensitiva, tiene que haber un receptor sensitivo. Con Jorge ustedes van a ver cuál es cada uno de esos receptores. A mí me interesa anatómicamente lo que es las vías, la parte fisiológica Jorge se las va a explicar. Pero aquí vemos la estructura y la localización de los receptores sensitivos que están en la piel y en el tejido subcutáneo para entender las sensaciones táctiles. ¿Cuáles son las sensaciones táctiles? Tacto, presión, vibración, comezón y cosquilleo. ¿Listo? Ojo pues. Entonces, hay sensaciones cutáneas que son muy importantes. Recuerden que el dolor puede ser dolor superficial y dolor profundo. El dolor profundo corresponde al dolor de las vísceras. Entonces, nosotros vamos a encontrar receptores sensitivos para sensaciones específicas. Aquí, en las terminaciones nerviosas libres que ustedes ven acá, se llaman receptores del dolor o receptores nocivos, porque el dolor es nocivo. Entonces, nociceptores, receptores del dolor, corresponden a terminaciones nerviosas libres. Luego ustedes ven acá esta estructura que se va a conocer como un disco de Merkel, que es un sensor táctil. A esos sensores táctiles son receptores sensitivos de deformación mecánica. Entonces se le llaman mecanorreceptores. Al disco de Merkel, que es táctil, se le conoce como un mecanorreceptor cutáneo tipo 1, este que ustedes están viendo acá. Miren que este está localizado, esta es la epidermis, esta es la dermis, que es importante tenerlo en cuenta. Hay unos receptores que son muy superficiales, los receptores del dolor. Hay otros receptores que están debajo, que son en la dermis, y hay otros que están muy profundos. Este que ustedes ven acá, que corresponde a un receptor que está en la dermis, se llama el corpúsculo de Meissner. También es un corpúsculo del tacto. Este que está acá se conoce como corpúsculo de Ruffini, que es un mecanorreceptor cutáneo tipo 2. Esto van a generar diferentes sensaciones táctiles dependiendo de qué tan profundo o qué tan superficial sea el estímulo. Aquí ustedes ven un vello y ven que alrededor del vello hay una terminación nerviosa que lo envuelve. Ustedes probablemente a esto no le vean importancia, pero cuando este vello, el viento lo golpea, entonces él lo mueve. Entonces uno dirá, ah, pues eso es una bobada, a uno casi no le interesa eso. Claro, a nosotros casi no nos interesa porque nosotros hemos evolucionado, pero en los animales, los vellos le dicen a dónde va el viento y el viento le dice a los animales dónde está la víctima. Entonces, por ejemplo, si aquí hay un león, es un tipo de aquí hay un león, y el león se lo va a comer, si el viento viene para acá, el olor del león llegaría primero a la persona. Nosotros ya perdimos esa capacidad. ¿Listo? Pero a nosotros nos interesa saber la dirección del viento. Los animales cazadores siempre se ponen en contra del viento para que el viento no les lleve el olor a las posibles presas. Entonces eso tiene que ver con los vellos. Los vellos tienen una inervación sensitiva bastante importante y yo a veces, aquí pues hago un comentario al margen, a veces me quedo absolutamente descrestado con las mujeres que son capaces de depilarse, que se arrancan vello a vello, y cada vez que se arrancan un vello, se estimula una terminación sensitiva dolorosa que envuelve ese vello. Entonces las mujeres son muy tesas porque cogen pues y se arrancan los vellos ahí con una facilidad bárbara. Bueno, de las sensaciones somáticas hay de dos tipos. No, pues dentro de las sensaciones somáticas está el dolor. Y hay dos tipos de dolor, el que se llama el dolor rápido y el dolor lento. El dolor rápido es aquel que ocurre de manera aguda, que es punzante y que es percibido en fracciones de segundo. Por ejemplo, yo me machaco, ¿saben? ¿Sí o no? Me chuzo. Inmediatamente ese dolor es rápido, procesa la información y genera respuestas reflejas importantes. Yo pongo la mano sobre una cosa caliente e inmediatamente la quito. El otro dolor es el dolor lento, que es un dolor que está asociado a enfermedades crónicas, daños de los nervios, como por ejemplo la que ocurre con el herpes zóster. Ese dolor es crónico, es quemante, el paciente lo siente como constante y se demora para percibirse, pero lo malo es que el estímulo se mantiene. Entonces es aquel que tiene, por ejemplo, una neuritis, que le duele la cara todo el día
de dolor lento genera cambios inclusive de comportamiento. Y, Profe, sí, dígame. ¿en qué va que unas personas y otras, ante un mismo dolor, lo sientan diferente? Pues que, por ejemplo, a mí me duela más otra cosa que la otra persona. Pregunta, excelente la pregunta. Eso obedece a las características genéticas y a la presencia de neurotransmisores. Entonces, usted lo que va a decir no es peyorativo ni mucho menos. Uno escucha a gente irresponsable que trabaja en salud, entonces dice, no, que los negros, comillas, cuando hablo de negros es irrespetuoso, pues no es peyorativo, que los negros son muy flojos para el dolor, que vea, que no sé qué. Pues para que ustedes me entiendan, yo voy a tener un paciente A y un paciente B. Este paciente A es de raza negra, este paciente B es de cualquier raza caucásica, lo que usted quiera. Yo hago el mismo estímulo en la misma parte, con la misma intensidad, entonces el dolor debiera ser igual. Resulta que al paciente de la le duele más. Entonces, por eso este paciente se queja más. Entonces, todo el mundo dice, usted es muy flojo, que el otro no le duele o que el otro no hace tanto escándalo. Eso es una absoluta barbaridad y es una bestialidad. Los pacientes de raza negra tienen más cantidad de histamina y la histamina es un neurotransmisor que sensibiliza al dolor. Es decir, al paciente A le duele más que al paciente B porque su cuerpo está diseñado para ser más sensible. Entonces no es que usted sea flojo, sino que usted tiene mayor sensibilidad. Entonces eso es un mito de que es que usted es flojo. No, usted no es flojo, sino que le duele más. Y recuerden que el dolor más fácil de tolerar es el dolor de los demás. Entonces, tengan cuidado con eso, porque algunas personas son irresponsablemente descaradas y dicen, no, es que usted es muy flojo. El dolor que cada uno siente está lleno de muchas cosas. Primero la parte genética, la parte sensitiva. Y otra cosa, muchachos, que es importante es la parte mental y la parte educativa, que también generan percepciones del dolor. Por ejemplo, en algunas religiones asumen que aguantar un dolor es una manera de expiación, de pagar una culpa o de pagar un pecado. Entonces, algunas personas soportan el dolor más estoicamente que otras. El dolor que nosotros sentimos está rodeado de todas esas condiciones más el componente cultural. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, dolor somático superficial viene de receptores cutáneos, o sea, los que están en la piel. Y el dolor somático profundo viene de los músculos esqueléticos, de las articulaciones, de los tendones y de las fascias. Entonces, ojo con esta definición que a veces se presta para confusión. Dolor somático superficial, receptores cutáneos. Entonces, receptores de la piel, receptores cutáneos y subcutáneos. ¿Listo? Profe, Y sí, yo tengo otra pregunta así como relacionada pues con lo que preguntaba Lady. sí. Es que pues muchas veces he escuchado como el debate, pues el famoso debate que qué duele más si, por ejemplo, las mujeres embarazadas al parir o por parte de los hombres como una patada pues en la zona de No, los genitales. Eso sí tendría punto de no, comparación. no tiene punto de comparación. Primero porque el dolor de trabajo de parto es un dolor persistente y constante, es decir, es producto de la contracción del útero que genera isquemia. Y ese dolor va a depender de cuánto dure la contracción. Si la contracción es muy larga, el dolor va a ser muy intenso. Si la contracción es muy lenta, va a ser el dolor un poquitico más lento. Y es repetitivo a medida que se van del trabajo de parto. ¿Es muy intenso? Sí, claro que sí, porque es un dolor de isquemia. En cambio, el dolor de un golpe en un testículo, pues en la región testicular es un golpe agudo único y va a depender de la velocidad, el mecanismo de contacto que tenga el agresor en la parte donde lo golpeen específicamente. Entonces son dolores que no se pueden comparar. Son absolutamente diferentes en la concepción entre lo que uno es superficial y el otro es un dolor profundo. ¿Listo? Hola. Sí, profe, muchas Bueno, gracias. entonces el dolor somático profundo, ya dijimos, está en los músculos, articulaciones, tendones y en la fascia, y el dolor visceral se genera por estimulación de sensores del dolor en las vísceras como tal. El dolor visceral, recuerden que casi siempre va por aferentes del sistema nervioso autónomo simpático. Generalmente los receptores para el dolor visceral se encuentran, aquí dice la capa cutánea, no, en la
capa de tejido conectivo externa. Aquí lo que querían decir es externo. Esto es producto de una mala traducción que recubre el órgano estimulado. Por ejemplo, el hígado, el tejido conectivo que lo cubre se llama la cápsula de Gleason. El dolor que uno siente en hepatitis es porque el hígado se comienza a inflamar, jala la cápsula de Gleason, la distiende y eso da el dolor. Entonces aquí hablan de capa cutánea, no, es la capa externa, la capa, la cápsula que recubre el órgano. Se dice que receptores del dolor están en casi todos los tejidos del organismo, porque el dolor es un mecanismo de defensa fundamental. Entonces nosotros vamos a hablar de sensaciones somáticas. Resulta que a nosotros como profesionales de la salud nos interesa mucho el concepto de dolor referido y del dolor irradiado. Ustedes están viendo en los dibujos una serie de zonas en donde algunos órganos pueden generar dolor. Recuerden que la definición de dolor referido es el dolor de una estructura visceral que duele en una parte somática, en una estructura somática a considerable distancia. Y el dolor irradiado es que el dolor se va por el dermatoma, por el trayecto del nervio correspondiente de la estructura afectada. Entonces nosotros podemos encontrar irradiaciones del dolor, por ejemplo, el hígado y la vesícula biliar pueden doler en el hombro porque el nervio frénico, el dermatoma del nervio frénico es C4 y la vesícula está debajo del diafragma, entonces lo puede irritar. Igual una neumonía puede dar dolor a nivel de esta región. Aquí puede doler el pulmón y el diafragma por la misma condición que acabo de mencionar. El corazón puede doler en la mandíbula. Todos sabemos que en la cara interna del brazo izquierdo, en la región pues del precordio izquierdo y en la región interescapular, la parte superior. Aquí podemos ver el dolor de la vesícula biliar y el dolor del cálculo renal, que es muy típico, que se puede ir al hombre al escroto y a las mujeres en el labio mayor. Entonces, ese concepto de dolor referido nos ayuda mucho a sospechar. A mí, por ejemplo, estoy en urgencias y llega un paciente y me dice, hombre, tengo un dolor en el pecho y tengo encalambrada la lengua. A mí me preocupa muchísimo. O llega y me dice, oiga, yo tengo un dolor en el pecho horrible y se me pasa para la espalda y yo siento que me ahoga. Eso lo preocupa a uno muchísimo. La irradiación del dolor le puede decir, la referencia del dolor le puede decir a uno mucho, el paciente está diciendo la verdad. Como todo en la vida, desafortunadamente, hay gente que se estudia los signos y los síntomas, entonces los finge en urgencias, por ejemplo, para ganarse una incapacidad. Pues obviamente uno tiene que creer lo que el paciente le dice y si el paciente le refiere a un síntoma que, por ejemplo, está diciendo mentiras, me dice que tiene un dolor en el pecho y que el dolor se le irradia para la cara interna del brazo, yo inmediatamente lo pongo en la camilla, le doy oxígeno, le pongo algo para el dolor, le pido electrocardiograma, le pido enzimas y lo manejo como un infarto. Hombre, que el paciente después resulta que es que me estaba mamando gallo porque quería una incapacidad. Vaya y venga. Pero uno tiene que partir de la base que lo que a uno el paciente le dice es la verdad. Simuladores van a encontrar muchos, simuladores muy bien preparados. Yo tenía en Caldas un muchacho que iba a urgencias frecuentemente y ese muchacho se sabía todos los signos y síntomas de las radiculopatías. El hombre sabía cómo caminar, sabía cómo reaccionar. O sea, el tipo se las sabía todas. Entonces era casi que imposible decirle que no a la incapacidad y había que dársela. Uno sabía que estaba mamando gallo porque uno cada rato, pues como eso era en Caldas, uno cada rato salía al hospital y lo veía pues, en el parque muerto de la risa. Entonces, aquí van a encontrar muchas cosas de dolor referido. Jorge va a hacer más énfasis en eso. El dolor visceral es un dolor que a veces el paciente no localiza muy bien, a diferencia del dolor somático. Usted cuando tiene dolor somático, usted le pregunta al paciente, ¿dónde me duele? El paciente dice, me duele aquí. En cambio, cuando alguien tiene un dolor, por ejemplo, en el abdomen, dice, no, me duele como por aquí. Fuera de eso, el dolor visceral frecuentemente está acompañado de síntomas disautonómicos, palidez, sudoración, cambios de color de la piel. Inclusive, yo creo que muchas veces ustedes han visto a alguien en la calle y le dicen, uy, hermano, se te ve la cara de enfermo. Ese es aquel paciente que vos ves que se ve como verde, pálido, sudoroso, y uno ahí mismo dice, este está enfermo. O palidez, pues, que es muy marcada, ¿cierto? Entonces, esos son importantes, ese concepto. El dolor referido, pues ya expliqué la definición.
Ese dolor visceral se puede sentir muy profundo en la piel que recubre el órgano o en un área de la superficie lejos del órgano. Este es el concepto muy burdo de dolor referido. El Profe, área de la piel, sí, dígame. pues yo me acuerdo que el tema pasado estamos hablando de que cuando usted tiene apendicitis, el dolor también se le puede empezar en el mesogastrio, ¿cierto? Mm, Pero Y eso entonces, tiene pues, que ver con eso mismo, claro, entonces el dolor es irradiado ahí, ¿cierto? ya eso. Ah, ya, ya. Inclusive hay un signo en evaluación del abdomen que uno hunde el apéndice y al paciente le duele la región del mesogastrio del epigastrio y también es muy sugestivo a apendicitis. ¿Listo? Sí, Hola. profe. Sí, profe, Bueno, gracias. listo. Entonces, este es el dolor referido y el dolor irradiado. Pues ya les dije las características. Listo. Y hay un concepto que me interesa, que es semiológico, que es parestesias y disestesias. Las parestesias son sensaciones espontáneas. Los pacientes lo refieren como un hormigueo y pueden ser tipos, algunas sensaciones alternantes de frío y calor. El paciente a veces lo puede sentir como pinchazos, a veces como pseudocalambres. Y las disestesias son sensaciones anormales de la calidad que es inesperada y desagradable. Se dice que las disestesias es una perversión de la sensibilidad. Pueden ocurrir en lesiones de los nervios periféricos, en heridas que dejan cicatrices, y entonces a veces el paciente le dice a uno, el frío me da un dolor intenso. Lo del frío que dé dolor intenso tiene que ver también con otro mecanismo que a veces estos libros olvidan, y es que en los lugares donde hay cicatrización importante, un paciente que tenga una cirugía muy grande, el trauma muscular y el trauma pues quirúrgico es muy grande, y entonces se producen fibras de cicatrización que están mediadas por fibroblastos. Los fibroblastos frente al frío se contraen y al contraerse dan dolor. Eso es lo que explica por qué mucha gente una cicatriz quirúrgica grande les puede doler. Las disestesias pueden estar relacionadas como por ejemplo con daños por enfermedades como el herpes zóster, que puede dañar un nervio y entonces ese nervio al dañarse genera neuritis. Entonces, por ejemplo, el viento al tocar la piel puede provocar dolor, que eso no es lo que debiera pasar. O el paciente, frente a cualquier estímulo mínimo, siente una sensación desagradable cuando no debiera ser lo normal. Usted le toca la piel y debiera generar una sensación pues, de caricia y puede generar dolor o malestar. Profe, Y dígame. ese herpes que usted está mencionando es la famosa culebrilla. Esa es la culebrilla, el herpes zóster, culebrilla. Por eso, siempre que vean un paciente que le está empezando herpes zóster, manéjenle agresivamente el dolor para evitar que la inflamación le dañe el nervio y el paciente quede con una cosa que se llama neuritis postherpética, que es muy molesta. También puede dañar el nervio, el trigémino, que se llama neuralgia del trigémino. Esas neuralgias, muchachos, a veces son tan graves que están descritos pacientes que se han suicidado por el dolor. Entonces uno, pues obviamente está en la obligación ética y moral de tener cuidado con eso. Hola. Profe, ¿me Sí, podría poner la diapositiva donde aquí. ¿Esa o más atrás? la otra? Por Esta. favor. Sí, gracias. Usted me dice cuándo la muevo. Ya. Perfecto. Entonces, esas sensaciones somáticas ya las hemos mencionado. La propiocepción es el reconocimiento de la posición de las partes del cuerpo y se hace por propios sectores que están localizados en los músculos y en los tendones. Porque si yo sé cómo está contraído el músculo y sé cómo está el tendón, entonces sé cómo está la posición de mis diferentes segmentos corporales. Bueno, obviamente, pues sin duda alguna, mi profesor en clínicas decía que el dolor más fácil de soportar es el dolor de los demás. Aquí esto es una crítica muy respetuosa, aunque la mayoría de ustedes sé que no lo hacen, pero nunca se les olvide, muchachos, que frente al tratamiento de una persona, a veces hacemos diagnósticos muy buenos, sabemos qué es lo que tiene, sabemos qué es lo que pasa y damos el tratamiento para la causa de la enfermedad, pero se nos olvida que esa enfermedad genera inflamación y genera dolor, y a veces los pacientes tienen el tratamiento ideal, pero les falta el analgésico.
no se les olvide nunca formular el analgésico necesario. Es que yo no formulo, claro que usted formula porque usted sabe farmacología y usted sabe que se puede utilizar en algunas condiciones. Entonces, a veces esas reacciones de dolor que pueden ser exageradas en algunas personas por muchas causas, entonces a esos pacientes hay que manejarlos. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene un dolor crónico, muchachos, ese paciente debe ser remitido a un especialista, ya sea un psiquiatra, porque a veces son dolores de origen muy difíciles de definir, o a un especialista del dolor. Entonces uno lo que hace es mandar medicamentos, eso lo pueden trabajar con analgésicos locales. También a veces ustedes van a ver que a pacientes que tienen dolores neuropáticos, dolores de daño del nervio, entonces ustedes ven que le mandan medicamentos que sirven para las convulsiones, entonces todo el mundo está todo utilizado, todo preocupado, pero oiga, es que yo tengo un dolor y me mandaron anticonvulsivantes, es que ese no sabe. No, los anticonvulsivantes también sirven para el manejo del dolor y también los antidepresivos ayudan a controlar la sensación del dolor. Entonces, a veces la ignorancia es atrevida y yo cada rato, pues obviamente son gente que no sabe de medicina, son personas que no tienen conocimiento y que a toda hora, frente a la desesperación que nos genera que un paciente de nosotros, un familiar, sufra dolor y que ese dolor parezca no curarse o ser difícil manejo, entonces a veces uno escucha, a mí varias veces me han llamado, hey Fabián, mira, ¿por qué a este paciente le están dando gabapentin? Si lo que tiene es un dolor, eso yo leí que es un anticonvulsivante. No, imagínate que le están mandando amitriptilina y a veces también mandan antihistamínicos. Los antihistamínicos potencian el dolor, potencian los analgésicos. Entonces hay que entender eso, a uno no meter las patas. Eso es perfectamente válido y se utiliza muchísimo, muchísimo. Y muchos pacientes mejoran muchísimo de su dolor. Entonces a veces la ignorancia es atrevida y entonces uno escucha críticas, ve, este no sabe, imagínate que yo tengo dolor y me está mandando medicamentos para la convulsión. Bueno, yo voy a mencionar aquí, esto no es de mi caso, pues en el sentido estricto, pero como esto es una cuestión muy funcional, yo me meto en algunas cosas de Jorge para yo poder interpretar y decirles las aplicaciones que esto pueda tener. Yo les hablé de que yo necesitaba saber qué tan contraídos y qué tan relajados estaban mis músculos, y eso se hace a nivel del músculo y a nivel del tendón. Entonces va a haber unas estructuras especializadas sensitivas que se llaman los usos musculares. Son un tipo de propios sectores que están localizados en los músculos esqueléticos que controlan la extensión y están involucrados en los receptores de estiramiento. Entonces aquí hay unas fibras, el detalle sí es evidentemente de fisiología, hay unas fibras que se llaman intrafusales. Cuando hablo de forma fusiforme, es los que tienen esta forma. Es fusiforme. Entonces, se llaman fibras intrafusales, que están encerradas en una cápsula e inervadas por neuronas motoras gamma. Estas neuronas motoras son un tipo de neuronas. Hay unas gamma, hay unas alfa, cada una controla una parte específica. Entonces, cuando yo estiro el músculo estira los usos musculares y envía una información sensorial al sistema nervioso central. Entonces, cuando yo genero una estimulación del uso muscular, él dice, me están jalando, me están distendiendo, y entonces le dice al músculo, como me están jalando, yo debo evitar que me jalen. Entonces, cuando yo jalo el uso muscular, cuando lo distiendo, el músculo inmediatamente se contrae, que es lo que nosotros vemos en los reflejos. Entonces, el monitor de la fibra sensorial del uso cambia de la longitud muscular y el cerebro va a regular el tono muscular controlando las fibras gamma a través del uso muscular. Entonces ahí voy generando todo el control para que yo tenga las fibras contraídas y relajadas dentro de los niveles que yo necesito. Traduciendo al español, ¿qué es el uso muscular? El que le dice a mi sistema nervioso qué tan contraído o qué tan relajado está el músculo, para que me diga a mí si lo tengo que contraer más o si lo tengo que contraer menos. Pero también hay que considerar aquí que yo tengo músculos que están en movimiento y músculos que están estáticos. Por ejemplo, en este momento que estoy sentado, pues tengo unas posturas adecuadas para estar sentado. Entonces, esos músculos están estáticos, no están generando movimiento, pero están generando una contracción que me permite estar sentado. Y como estoy moviendo el mouse, pues obviamente al mover el mouse, estoy generando una postura dinámica. Entonces, estos que ustedes ven acá son los receptores que estamos hablando aquí. Aparece otro receptor que también me ayuda a esa información, que es lo que ustedes ven acá,
que se llama el órgano tendinoso de Golgi. ¿Listo? Este también da una información sensitiva para saber qué tan estirado, qué tan contraído está. Entonces, los órganos tendinosos, que es esto que ustedes ven acá, o órganos tendinosos de Golgi, en el anterior este es el uso muscular, vean que es alargadito, y este es el órgano tendinoso de Golgi, son también propioceptores que están localizados, estos sí están más en la parte del tendón, y protegen a los músculos y a los tendones del desgarro por estiramiento excesivo. Entonces, cuando yo estiro el tendón, por ejemplo, al pegarle con un martillito, él cree que se está estirando, entonces el tendón dice, uy, me están estirando, y nos podemos desgarrar, entonces se contrae ahí mismo. Esto es lo que explica por qué cuando voy a probar los reflejos, con el martillo de reflejos debo golpear el tendón. Si no golpeo el tendón, no se estimula el órgano tendinoso y no se produce la respuesta refleja. También hay receptores que se llaman receptores sinestésicos. Recuerden que sinestesia es movimiento. Esos receptores sinestésicos se llaman sinestésicos articulares y existen tanto dentro y alrededor de la cápsula articular de las articulaciones sinoviales. Y estos reaccionan a la presión, a la aceleración y a la desaceleración durante el movimiento. Entonces estos receptores le dicen a uno qué tan fuerte es el esfuerzo que estoy haciendo para evitar que se dañe la articulación. Y toda esa información me dice a mí cómo debo poner la articulación, cómo debo generar el control de mis tendones para que el movimiento que necesite sea el adecuado. Hago un paréntesis para que me entiendan. Cuando la gente se esguinza un tobillo y lo manejan mal, es decir, se esguinzó el tobillo y no consultó, sino que se puso una venda o fue a la casa y le puso hielo y después se quedó tranquilo, esa persona frecuentemente vuelve y se tuerce el tobillo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Resulta que estos receptores sinestésicos articulares, al romperse las fibras del tobillo, las fibras articulares, se pierden esos propios sectores. Entonces el paciente ya no controla bien la posición de su pie al apoyar en una superficie y por eso se le vuelve a voltear el pie y se vuelve a esguinzar. Por eso lo ideal cuando una persona se esguinza es primero hacer un periodo de inmovilización para cicatrizar y luego hacer terapia. ¿Cuál es la terapia? Cuando es en el tobillo, entonces uno le dice al paciente, perdonen aquí, digamos que este es el pie del paciente, perdonen pues el dibujo, uno lo pone a que unas pesitas con una media, con dos cositas aquí pesadas, y uno le dice que tire el pie para arriba y el pie para abajo. Y la otra es que uno le dice que descalzo, se monte en una botella y se mueva para adelante y para atrás el pie. Eso recupera los receptores sinestésicos articulares. Entonces el paciente, cuando ya empiece a caminar, los receptores están recuperados y le van a permitir generar las respuestas, como las respuestas reflejas para que la presión de los tendones y la elongación de los tendones sea adecuado para mantener el pie en la posición que necesita. Bueno. Listo, entonces hemos hablado de la médula, hemos hablado de la sensación, porque definitivamente hay que ponerle lógica al evento. Entonces, vamos a hablar de esas vías que llevan la información somática, se llaman vías somatosensitivas, porque son las vías que llevan la información del cuerpo, soma. Transmiten información desde los receptores sensitivos somáticos hacia el área somatosensitiva, hacia el área del cerebro que procesa la información. Esa área está en la corteza cerebral y también se lleva información al cerebelo para que el cerebelo sepa cómo están los músculos y genere la postura. No es el único que regula la postura. Las vías de la corteza consisten en miles de grupos de 3 neuronas clasificadas como de primer orden, segundo orden y tercer orden. Las neuronas de primer orden llevan los impulsos desde el receptor somático hacia el tronco encefálico o hacia la médula espinal. O sea, esta es la primera parte de la vía, de la periferia al centro. Las neuronas de segundo orden van desde el tronco encefálico, o sea, el tallo encefálico, o la médula hasta el tálamo. Y las terceras van desde el tálamo hasta la corteza somatosensitiva, o sea, la corteza cerebral que interpreta la sensación. Entonces, una del receptor al sistema nervioso central, del sistema nervioso central al tálamo y del tálamo a la corteza. Esas son las 3 neuronas que hay. Y entonces, esos impulsos somáticos, que son sensitivos, son vías ascendentes y van hacia la corteza cerebral y van a llegar a la corteza cerebral a lo largo de 3 vías ascendentes, que son lo que se llama la vía columna dorsal lenisco-medial,
lenisco es en forma de coma. Entonces, eso es una comita. No sé si ustedes, por ejemplo, reconocen esa coma, que es sin duda alguna una coma muy famosa, que es la coma de Nike. Eso corresponde a una ala que significa victoria. Por eso el símbolo de Nike es simplemente victoria. Entonces, esta vía se llama de la columna dorsal, o sea, de la parte de atrás, y el lenisco medio. Lenisco es en forma de coma, insisto. La otra se llama la vía anterolateral. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de la vía espinotalámica anterior y lateral? Esta vía anterolateral es la vía espinotalámica, que tiene que ver con sensaciones muy específicas, las cuales voy a desglosar muy juiciosamente. Y la vía trigeminotalámica. Esta vía trigeminotalámica, entonces lo primero que a uno le llama la atención es que estoy hablando del trigémino. ¿Sí o no? Y hablo del trigémino, es el nervio de la sensibilidad de la cara. Y entonces aquí vienen dos conceptos importantes. La sensibilidad de la cara, la información la transmite el trigémino. Y el integrador, el que llegan todas las informaciones dolorosas, es el tálamo. Entonces, por eso es que ustedes van a ver aquí espinotalámica y trigeminotalámica, porque el tálamo es el receptor. El tálamo es la antesala de la corteza sensitiva. Todas las informaciones sensitivas que van a la corteza cerebral pasan a través del tálamo. Cualquier sensación que quiera llegar a la corteza tiene que llegar al tálamo, y del tálamo a la corteza cerebral. Es la antesala de la corteza. Solo hay una sensación que ya se las expliqué, pero se las vuelvo a recordar, que la única sensación que no pasa por el tálamo es la olfación, porque la olfación es un sentido exageradamente primitivo. Entonces, esta primera vía, que es la que vamos a hablar, que es la vía de la columna dorsal o del lenisco medial, ustedes la van a ver, los impulsos vienen desde los miembros, el tronco, el cuello y la cara posterior de la cabeza, porque la cara no queda incluida. ¿Por qué la cara no queda incluida? Porque la sensibilidad de la cara va ¿por quién? Por el trigémino. No dijimos que el trigémino era el de la sensibilidad de la cara. ¿Están ahí? ¿O duermen? Sí, sí, profe. Hola. Entonces, va todo, menos la cara, para que lo digamos así. Entonces, esta vía viene los receptores de tacto, de presión, de vibración de los miembros inferiores, que la región inferior del tronco vienen, entran por el cordón posterior, que es sensitivo, llegan aquí y ascienden, se meten por el fascículo cuneiforme y van hasta el tallo cerebral. La parte del tallo cerebral, recuerden que el tallo cerebral son tres porciones: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces, esta vía que está subiendo, van que está subiendo por el mismo lado, viene, lo voy a borrar para que lo sigan, lo vayan siguiendo, viene llega aquí, sube por el fascículo gracilis y llega al bulbo raquídeo. Y miren lo que hace en el bulbo raquídeo. Llega al núcleo del gracilis y miren lo que hace. Esperen que me hizo un juego sucio. Entonces, mire, ¿qué hizo? ¿Se pasó para el otro lado? No. Si no ven que venía por este lado. Y aquí, en el bulbo raquídeo, este señor dijo, yo me voy a devolver. Entonces me voy a devolver, no, me voy a pasar para el otro lado. Entonces se pasa para el otro lado, sube por el mesencéfalo y en el mesencéfalo se establece una vía que se llama el lenisco medio. Aquí llega el lenisco medio y del lenisco medio llega al tálamo, que es esto que ustedes están viendo aquí. Y del tálamo va a la corteza correspondiente, a la corteza motora del pie, a la corteza motora de la mano. Entonces esta es la vía que llamamos la vía que lleva el tacto, la presión y la vibración, que puede ser para este lado, lo mostré para el miembro inferior, por eso se iba por el fascículo gracilis, pero si utilizara, por ejemplo, la del miembro superior o de la región superior, hacía lo mismo, entraba por este lado, subía, llegaba al núcleo cuneiforme, pero miren que cuando llega por acá, no entra por este, sino que entra por este, que este es el cuneatus y este es el gracilis. Dijimos que el cuneatus era para el miembro inferior y el gracilis era para el miembro inferior y el cuneatus para el miembro superior. Vean que subió por el fascículo del cuneatus, llegó al núcleo del cuneatus, se decusó, va al lenisco medio, del lenisco medio que está en el mesencéfalo, aquí pasa al tálamo y del tálamo a la corteza.
y llega al área de la corteza donde se siente. Esa área de la corteza se conoce como el área somatosensorial primaria de la corteza. Aquí es donde usted siente. Entonces, lo tocaron, usted siente. Obviamente, cada sensación puede tener una cuestión agradable o desagradable dependiendo de la integración que uno tenga. Esa área es un área que más adelante vamos a hablar. Entonces, estas vías tienen que ver con esa parte de la sensibilidad y llega a una parte de la corteza en donde está representado el cuerpo en la parte sensitiva. A esa representación del cuerpo, que es un dibujo del cuerpo todo deformado en la corteza, es lo que se conoce como el homúnculo sensorial. Igual que hay homúnculo sensorial, hay homúnculo motor, que también lo vamos a discutir. Entonces, primera vía. Entonces, la va a ir tachando. Vía de la columna dorsal. ¿Qué lleva? Tacto, presión, vibración de los miembros. ¿Listo? Voy para el segundo. Entonces, ¿el segundo quién es? Vía espinotalámica anterolateral. Entonces, este es el segundo. Vamos al segundo. Ya vamos a terminar. La vía anterolateral o espinotalámica tiene que ver con impulsos para el dolor, para la temperatura, para el comezón y el cosquilleo. Es dolor, temperatura, comezón y cosquilleo. Miren acá, muchachos, que la columna dorsal o lenisco tenía que ver con tacto, presión, vibración. Aquí va dolor y temperatura, que es como las más importantes. Entonces, miren lo que sucede. Noten acá que la vía se decusaba arriba, en el tallo cerebral. No se decusaba en la columna. Esta que voy a hablar, miren lo que hace. Llegan las sensaciones, llegan a la médula espinal y miren lo que hacen. Se pasan para el otro lado y suben por ahí. Llegan al tálamo y llegan a la corteza. Entonces, la primera vía que acabé de hablar no se decusa en la médula, se decusa en el tallo. Esta segunda vía, la espinotalámica, se decusa en la médula. Entonces, al decusarse en la médula, el dolor, la temperatura y el comezón van por el lado contralateral, porque inmediatamente entran, se pasan para el otro lado. Obviamente, si fuera desde el otro lado, subiría por el lado contralateral y no habría ningún problema. Siempre las vías aquí de dolor y temperatura son decusadas en el lugar de la inserción. Realmente 2 niveles por encima de donde entran. Entonces la vía anterolateral va a transmitir a la corteza cerebral impulsos nerviosos asociados con dolor, frío y calor. Cambien la palabra frío y calor por una más sencilla, temperatura. Del tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza. ¿Por qué? Porque la otra parte de la cara es inervada por el trigémino. Entonces aquí viene la vía trigeminotalámica. Impulso para la mayoría de las sensaciones somáticas, táctiles, térmicas y de dolor, desde la cara, la cavidad nasal, la boca y los dientes. Los impulsos sensitivos llegan al cerebelo por vías espinocerebelosas. ¿Listo? Entonces, vía trigeminotalámica, la de la cara, la de las sensaciones de la cara. Y algunos impulsos somatosensitivos llegan al cerebelo también a través de vías espinocerebelosas que tienen que ver con el control de la postura y el movimiento. Entonces, ahí estamos viendo parte de esa vía. Receptores de tacto, presión, vibración, dolor, frío, calor, todas las sensaciones que van a través de la vía que nosotros definimos como la vía del trigémino, que la vía se llama el tracto trigeminotalámico. Y entonces esto llega a un área específica. Esa área específica se llama las circunvoluciones poscentrales. Entonces, ay, pucha, agradezco mucho pues vuestra presencia, como dirían los españoles, y en la próxima seguimos. ¿Listo? Bueno, Listo, Hola. profe, muchas gracias. Cuídense mucho. Entonces nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.